Hola, bienvenidos. ¿Alguna vez mientras miramos las noticias o simplemente caminamos por la calle, nos hemos preguntado, ¿por qué existen los gobiernos? ¿De dónde salió esta idea del Estado? Pues es una de las preguntas más importantes de la filosofía política, y hoy vamos a explorar dos respuestas que no podrían ser más diferentes. Miren, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar imaginando un mundo sin Estado. De ahí saltamos a la primera gran respuesta, la naturalista. Luego nos metemos de lleno en el contrato social con sus estrellas principales, Hobbes, Locke, Rousseau, y cerramos conectando todo con una idea mucho más moderna sobre la justicia. ¿Listos? ¡Vamos! Ok, entonces, para entender por qué tenemos algo, a veces la mejor manera es imaginar que no lo tenemos, y eso es exactamente lo que vamos a hacer con el Estado. Pensemos en esto un segundo. En serio. Imaginen que mañana, por lo que sea, un desastre, una guerra, todo desaparece. No hay policía, no hay semáforos, no hay jueces, no hay leyes, nada. Solo personas. Este escenario, que los filósofos llaman el estado de naturaleza, es nuestro punto de partida para todo lo demás. Frente a esa posibilidad del caos total, la primera gran respuesta que nos da la historia del pensamiento es la de las teorías naturalistas. Y aquí fíjense, está la división fundamental, la clave de todo. Para los naturalistas, el individuo está al servicio de la comunidad. Para los contractualistas, es al revés. La comunidad está para servir al individuo. Y esta pequeña diferencia lo cambia absolutamente todo. La idea central del naturalismo es que el Estado no es algo que inventamos, no es artificial, es algo natural, como un organismo vivo. Es decir, la sociedad, la comunidad, es anterior a nosotros. Nacemos en ella y nuestra vida solo tiene sentido como parte de ese gran cuerpo. Para que esto quede súper claro, Aristóteles usó un ejemplo genial. A ver, ¿nos podemos imaginar una mano viva, funcional, separada del cuerpo? Imposible, ¿verdad? En cuanto la cortas, deja de ser una mano, es solo un pedazo de carne. Bueno, para Aristóteles, un individuo fuera del Estado es exactamente eso, una mano cortada. Necesita del cuerpo social para ser, de verdad, un ser humano. Y Platón nos da otra imagen potentísima, la colmena. Pensemos en las abejas. Cada una tiene una tarea, ¿no? Y no la hace para su propio beneficio, sino para que la colmena entera sobreviva. Pues así veía Platón la sociedad ideal. Cada persona tiene un rol, y el bien del colectivo, el bien de la colmena, siempre está por encima de los deseos de una sola abejita. Esta frase de Aristóteles es básicamente el resumen perfecto de toda la filosofía naturalista. El todo, la comunidad, es superior. La parte, o sea, el individuo, viene después. Pero claro, el tiempo pasó, llegó la modernidad y con ella una idea totalmente revolucionaria que le dio la vuelta a la tortilla: la teoría del contrato social. A ver, la lógica aquí es la opuesta. Lo que existe primero no es el Estado, es el individuo. Personas libres, iguales, que viven en ese estado de naturaleza sin gobierno. Y son esas personas las que, de forma voluntaria, deciden hacer un pacto, un acuerdo, para crear un Estado. ¿Por qué? Pues porque les conviene, para vivir mejor. Y las consecuencias de esta forma de pensar son enormes, y de hecho, son la base de nuestras sociedades hoy. Si el poder viene del pueblo, entonces no es absoluto. Hay que vigilarlo. Y si el gobierno abusa de ese poder, la gente tiene derecho a desobedecer. Ya no somos súbditos de un rey, somos ciudadanos con derechos. Ahora, aquí es donde se pone bueno, porque no todos los que creían en el contrato social se lo imaginaban igual, para nada. Empecemos con el más, digamos, pesimista de todos, Thomas Hobbes. Esta frase es la llave para entender a Hobbes. Para él, si nos quitan las leyes y las normas, en el fondo somos seres egoístas, movidos por nuestros impulsos más básicos. Entonces, ¿cómo es el estado de naturaleza para Hobbes? Una pesadilla, una guerra de todos contra todos, un caos total donde la única ley es la del más fuerte, y la vida, como él mismo escribió, es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Un panorama nada alentador, la verdad. ¿Y cómo salimos de ese infierno? Según Hobbes, por una sola razón: el miedo. El pánico a morir de forma violenta nos obliga a usar la razón y a firmar un contrato. ¿Y cuál es el trato? Es un trato duro. Entregamos toda nuestra libertad, todo nuestro poder a una autoridad absoluta, a la que él llama el Leviatán, a cambio de una sola cosa: seguridad, paz, aunque sea a costa de la libertad. Afortunadamente, no todos veían las cosas de un modo tan sombrío. Hubo otros pensadores que imaginaron el contrato social de una forma muy, pero muy diferente. Vamos a compararlos.
Esta tabla nos ayuda a ver las diferencias clarísimas. Miren, para John Locke, el estado de naturaleza no es una guerra, la gente es racional y ya tiene derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad. El contrato se hace solo para tener un árbitro, un gobierno que proteja esos derechos que ya teníamos. Luego llega Rousseau y dice, no. Para él, el ser humano en la naturaleza es un buen salvaje, feliz y pacífico. Es la propiedad privada la que lo corrompe todo. Su contrato busca crear una sociedad que obedezca a la voluntad general, o sea, lo que es mejor para todos. Y finalmente, John Rawls, mucho más moderno, usa esta idea del contrato no para explicar la historia, sino como un ejercicio mental para encontrar qué es la justicia. Aquí los tenemos. Locke, a la izquierda, es considerado el padre del liberalismo. Su idea principal es que el Estado tiene límites clarísimos, proteger al individuo. Rousseau, a la derecha, inspira ideas más democráticas y comunitarias. Para él, el poder real está en el pueblo unido, en esa voluntad general. Y ese último nombre, Rawls, nos lleva directamente al siglo XX. Él tomó estas ideas clásicas del contrato para responder a una de las preguntas más complicadas de nuestros tiempos. Esta fue la obsesión de John Rawls. Ya no le importaba tanto de dónde vino el Estado, sino cómo podemos diseñar las reglas de nuestra sociedad para que sea justa, para todos. Y para lograrlo, propuso un experimento mental fascinante, el velo de la ignorancia. Imaginen esto, vamos a crear las reglas de una nueva sociedad desde cero. Pero hay una condición, nadie sabe quién va a ser en esa sociedad. No sabemos si seremos hombres o mujeres, si naceremos en una familia con recursos o sin ellos, si seremos muy talentosos o tendremos alguna discapacidad. Nada. Estamos detrás de un velo que nos oculta nuestro futuro. Rawls dice que, en esa situación, cualquier persona racional llegaría a dos acuerdos. Primero, el principio de libertad, asegurar para todo el mundo el paquete más amplio de libertades básicas posibles. Y segundo, el principio de diferencia, que es genial. Dice que las desigualdades económicas son aceptables, sí, pero solo si esa desigualdad sirve para mejorar la situación de los que están peor. O sea, que alguien gane muchísimo dinero solo es justo si, como consecuencia, los más desfavorecidos también mejoran su vida. Y con esto cerramos el círculo. Desde la colmena de Platón hasta este velo de Rawls, la pregunta de ¿para qué sirve el Estado? Sigue vivita y coleando. Y nos deja con esta última reflexión, que es para cada quien. Si estuviéramos detrás de ese velo, sin saber qué nos tocará en la lotería de la vida, ¿qué reglas elegiríamos? ¿Qué mundo nos atreveríamos a construir? Una buena pregunta para quedarse pensando.